bienvenidísimos, bienvenidas a Fundación OCESA. Me encanta la idea de que nos vayamos sumando cada vez más a la red de voluntarios. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir del proyecto Contacuentos? Es el programa, pues es el bebé de la Fundación. Llevamos 18 años ya con este proyecto. Empezó con Fundación CIE hace, como les decía, hace 18 años. Ahora lo estamos retomando con Fundación OCESA. Y bueno, pues es un proyecto lindísimo que ya se irán enamorando como yo poco a poco de él. Y les quiero contar un poco, bueno, obviamente sobre Fundación OCESA. Voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Un poco como presentación de Fundación OCESA. Nacimos este año, como, no sé, me imagino que se enteraron el 1 de junio con el evento que tuvimos de quinceañeras. Es, digamos, el lanzamiento interno de la Fundación, pero es como la continuación de los esfuerzos que ha hecho Fundación CIE desde hace tantos años, ¿no? Pero le estamos dando un plus a esta nueva etapa de la Fundación, ahora llamada Fundación OCESA. Los invito a que se metan a conocer el sitio de la Fundación, fundacionocesa.org, en donde pueden ver todos nuestros proyectos, donde tenemos primero la parte de educación, que es ludotecas y cuentacuentos, que es de lo que vamos a hablar hoy. La parte de eventos incluyentes, en donde en festivales y conciertos vamos a llevar a invitados con discapacidad auditiva a que vivan una experiencia inmersiva con los chalecos vibradores. No sé si alguno de ustedes se enteró de lo que hizo la banda Coldplay en la última gira, en donde llevaban este programa de los chalecos sensoriales. Va a ser también uno de nuestros proyectos abanderados, donde ya este año arrancamos. De hecho, el kickoff va a ser en el Arre, ahora en septiembre. Ya les seguimos contando, este es un proyecto padrísimo que también los invito a que se sumen. Tenemos también apoyo a instituciones de diferentes formas, ¿no? Apoyamos cuando hay emergencias. Tenemos también la parte de Cimentando Sueños, que aquellos que se sumen al donativo en dinero a través de nómina, todo lo que juntemos en el año lo vamos a utilizar para construir casas de familias de muy bajos recursos en Temoaya, en el Estado de México. Entonces también por ahí, si le quieren entrar a esa parte, también va a estar padre, porque vamos a ir a construir las casas con las familias, ¿no? En enero y febrero. Entonces son proyectos muy bonitos que estamos echando a andar. Pero bueno, a lo que nos truje Chencha el día de hoy es el proyecto Cuentacuentos, ¿no? Este programa en donde la idea es que ustedes se empapen de lo que se trata. Les voy a platicar de la filosofía de los cuentos que contamos. No contamos cualquier cuento, no es de la Caperucita Roja y no es Disney, es más bien una pedagogía que habla de historias, teaching stories les llaman en inglés, que se lo contamos estos cuentos a instituciones legalmente constituidas, normalmente asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, etcétera, que están en comunidades de riesgo o de comunidades vulnerables, ¿no? En hospitales, entidades de gobierno, les digo, IAPs, ACES, etcétera. Y la idea es, como parte de la misión de nuestra fundación, es utilizar al entretenimiento como una herramienta filantrópica. Este objetivo del cuentacuentos es poner al alcance de los niños herramientas en las que puedan desarrollar habilidades de pensamiento analógico y contextual, con la idea de que vayan generando capacidades y alcanzando su máximo potencial. Y esta cuestión de contar cuentos es también una forma de entretenimiento, ¿no? Entonces, pero no lo queremos dejar solo en festivales y conciertos, sino llevarlo también a la parte pedagógica y de aprendizaje. Entonces, bueno, los cuentos que contamos son, ahorita adelantándome un poquito, son unos cuentos que están inspirados en la filosofía sufi. Idris Shah, que es el autor, es de ascendencia afgana, pero él crecido en India, nace y crece en India, entonces trae toda este contexto de la filosofía sufi y toma historias milenarias, digamos, en donde generación tras generación se han ido pasando estas historias con la idea de aprovechar estos primeros años de vida, en donde el desarrollo psicosocial del ser humano es importantísimo, ¿no? Entonces, buscamos con estas historias, o bueno, Idris Shah buscó desde el inicio generar habilidades básicas, ¿no? Que necesitan los niños para promover el amor duradero por el aprendizaje, los hábitos de la mente que permite iniciar su vida en la mejor forma posible, ¿no? Entonces, como les decía, utilizamos estas historias pedagógicas o teaching stories que constituyen una de estas herramientas, porque a través de la dinámica de estos cuentos
Los niños exploran habilidades de pensamiento de mayor nivel, ¿no? Como les decía, el pensamiento analógico y contextual. Se le da el valor a las preguntas abiertas y esto es de lo más fundamental y de lo más importante que se queden en esta capacitación. La idea es generar preguntas abiertas, jamás dar juicio de valor. Cualquier respuesta que dé el niño es bienvenida y no decir, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo se te ocurre eso? Claro que no, a ver, cuento. No, prohibidísimo. Entonces, esa es la primera lección de esta capacitación. No juzgamos, no limitamos. Todas las preguntas son abiertas y todas las respuestas de los niños son bienvenidas. Estos cuentos también generan beneficios sociales y emocionales y de empatía, porque lo que hacen es que con este contexto de la filosofía sufi, lo que se va haciendo es que sin que se den cuenta los niños, se empieza a descontextualizar el pensamiento. Se rompen paradigmas con historias que salen fuera de lo común. Al final les voy a contar una de los 12 títulos que tenemos, para que se den cuenta más o menos de por dónde va, ¿no? Esta intención de romper contextos y empezar a echar a volar la fantasía. Ayuda también a empezar a conectar emociones que ni siquiera saben que tienen los niños y empiezan a surgir experiencias y todo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que no cerremos el canal y no juzguemos y al contrario, ¿no? Todo es bienvenido. Y bueno, se examinan las estrategias del significado. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, todo, ahora sí que como dice la semiología, cada persona le da un significado distinto a la misma cosa y todo con base en nuestra experiencia. Entonces, eso es lo importante, que cada niño le vaya dando su propio significado a la historia, a los conceptos que van presentando estos cuentos y se los compartan. Entonces, empieza a enriquecer, no de, mira, claro, no lo hubiera yo pensado de esta forma, Juanito lo vive así, etcétera. Entonces, empieza a haber apertura a la opinión y a la empatía, ¿no? Ahora, la filosofía sufí, y no nada más la sufí, la gran mayoría de los filósofos de la historia hablan de que, pues al final, desde que somos muy chiquitos, nos contamos historias. Es una naturaleza humana contarnos historias. A partir de estas historias es que nosotros nos vamos formando, vamos creando opiniones, vamos creando incluso hasta predicciones, ¿no? A partir de todas las historias que nos contamos. Y por ello es fundamental exponer historias que nutran la capacidad de nuestros pequeños y apoyándolos para que alcancen ese pensamiento y su potencial único, ¿no? Son una forma de arte, como les decía, que han existido en el mundo durante miles y miles de años. Y en el Medio Oriente y Asia Central específicamente, que es de donde es Idris Shah, como les comentaba, se han encontrado historias diseñadas no solo para nutrir el intelecto, sino también estas habilidades sociales, las intuitivas y perceptivas de los niños, ¿no? Porque se empieza a reconocer su individualidad, la singularidad, la forma de pensar de uno, del otro, se promueve la sensación de confianza respecto a la capacidad para tener vidas positivas, satisfactorias, el apoyo a reconocer y aceptar retos y cambios y diferentes maneras de pensar, aunque parecieran fuera de lo común o del ordinario, porque la palabra normal no me gusta, ¿no? Ahora, estas historias que les platico de Idris Shah y las milenarias han sido muy estudiadas en la actualidad, ¿no? Y han reconocido el impacto de estas teaching stories en el desarrollo acelerado del aprendizaje y la agilidad mental de los niños. Y durante estos últimos años, muchas instituciones filantrópicas de nuestro vecino del norte, que se dedican mucho a la educación, han donado miles y miles de libros en Estados Unidos a través del programa Learning the Lasts. Y ahí es donde entramos nosotros. Hook Tales es una serie, es del Instituto para el Estudio del Conocimiento Humano, y luego Cashfish Children, que es con quien ahora también tenemos la alianza, se unen a esta iniciativa con 12 títulos entre los dos, ¿no? O sea, Hook Tales tiene 9 títulos y Cashfish tiene 3, que son los últimos nuevecitos de este año. Esos los estamos prácticamente estrenando, ¿no? Entonces, por ejemplo, directores del Instituto de Estudio para el Conocimiento Humano, que está en California, en Estados Unidos, han incluido a muchos pensadores y líderes de nuestros tiempos y pioneros en su campo, como Doris Lessing, que fue Premio Nobel de Literatura, y Robert Ornstein, que es un profesor de Stanford, Harvard y UCLA, que participan activamente en este proyecto, en el de las Teaching Stories.
Ornstein, que es muy, muy reconocido, es un psicólogo de los más reconocidos de la época contemporánea, ha sido un gran estudioso del cerebro humano y pionero en los estudios de los hemisferios cerebrales, ¿no? Ha dado cátedras en Stanford, en Harvard, en California, y él descubrió, hizo una gran investigación de estas historias y se dio cuenta que al leer estas teaching stories, el hemisferio derecho se activa mucho más que cuando leemos cualquier otro tipo de información, cualquier otro tipo de texto. Entonces empieza a haber un equilibrio entre los hemisferios cerebrales con este tipo de historias. Entonces, Ornstein explica la importancia de estas historias pedagógicas en el cerebro de los niños y dice, esto se los quiero leer literal porque es muy importante. Dice, superficialmente, las historias pedagógicas parecen ser cuentos de hadas o cuentos populares, pero están diseñados para incluir en sus personajes, tramas e imaginario, patrones y relaciones que nutren, aparte de la mente que está fuera del alcance del intelecto, incrementando así nuestro entendimiento y alcance de visión, además de promover nuestra capacidad para pensar en forma crítica. Son diferentes a la mayoría de las historias infantiles, que parecen estar fundadas en el despertar del miedo y presentar una solución emocional o simplemente decirles a los niños lo que deben hacer. Por el contrario, estas historias sugieren formas de analizar las dificultades que pueden ayudar a los niños a solucionar sus problemas con calma, al tiempo que les dan perspectivas físicas que los ayudan a desarrollar sus habilidades cognitivas. Entonces, estas historias no solamente van hacia el aprendizaje, ¿no? A desarrollar el pensamiento contextual intuitivo, etcétera, sino también nos ayudan a desarrollar el pensamiento analógico, ¿no? Él dice, Ornstein dice, el hemisferio derecho es mejor para reconocer las relaciones entre entidades, que es el fondo de la analogía. O sea, no nada más aprendo un contenido, no nada más entiendo un concepto, sino que empiezo a hacer analogías, a hacer metáforas, a hacer toda esta parte del pensamiento analógico, ¿no? Entonces puede alentar a los niños para que extrapolen los eventos de los personajes y de las historias a los de sus vidas, a sus propias vidas. Entonces, por eso es tan importante, les repito, como les decía hace rato, no enjuiciar y, sobre todo, dejar abierto a toda opinión, a todo comentario, ¿no? Les hablaba de estas dos editoriales, que son Hopo y Cashfish. Hopo es el sello del instituto que les comentaba para el conocimiento del estudio humano. Y es una organización educativa sin fines de lucro enfocada a crear historias que no solo entretienen, sino que permiten a los niños comprender mejor el mundo y a sí mismos. Fundación CIE, en su momento, ahora nosotros como Fundación OCESA, somos la única entidad en México y prácticamente en Latinoamérica. Apenas estamos ya generando una alianza con Brasil, pero somos los únicos que tenemos estos cuentos, ¿no? Hicimos esta alianza con ambas editoriales, primero con Hopo en su momento y ahora que se unió Cashfish, y traemos los cuentos, que es bien importante que se sepa que están en inglés y en español todos, también por una intención que tuvo el autor en su momento, de no nada más hablar de las historias y de todo esto que les he platicado en la parte pedagógica, sino darle un plus, no nada más esta parte del aprendizaje de un nuevo idioma, que es el inglés tan importante para nosotros, sino también que puedan empezar a comparar, una vez que entiendan el idioma, las similitudes entre diferentes comunidades, ¿no? Estamos contando historias de Asia Central, pero que están en inglés, pero que también están en español. Entonces empieza a haber esta unión de culturas en un mismo cuento, ¿no? Ese es otro plus que tienen estas historias. Hay, como les comentaba, 9 títulos de la primera editorial, que es Hopo, que son ¿no? El muchachito listo y el peligroso y terrible animal, La señora y el águila, El león que se vio en el agua, La esposa del granjero, Nem el medio niño, El hombre y el zorro, El niño sin nombre, El pollo bobo y El hombre maleducado. Estos son los primeros 9 títulos que dio la primera editorial. Y luego viene Cashfish, que cree igual, ¿no? En esta parte de que los libros cambian vidas y puso a disposición de los niños en todo el mundo y
vuelvo a presumir que es en México a través nuestro nada más, tres títulos nuevos que publicó Cashfish este año y que, dada la situación en Ucrania, se editaron primero en inglés ucraniano y ahora en inglés español, atendiendo la petición de Fundación CIE. O sea, estos tres títulos se hicieron especialmente para los niños en la guerra en Ucrania, estos tres últimos títulos, y bajo nuestra petición a principios de año fue que ya los tradujeron al inglés español. Entonces, somos los únicos que los tenemos en el idioma local, además de Ucrania, ¿no? Los tres títulos nuevos son Oinkink, El niño mimado y su garganta terriblemente seca, y El pariente del pájaro. Aquí, como les comentamos también a la sesión anterior de capacitación, los invitamos a que conozcan los títulos. Es bien, bien importante que antes de ir a contar un cuento, ustedes los conozcan muy bien y que se vayan familiarizando con el estilo de literatura de estos cuentos, que es muy, muy específica, y lo van a ver ahorita que les cuente uno de ellos. Que los conozcan bien, porque si nosotros vamos y lo vamos leyendo y conociendo en el momento junto con los niños, le quitamos mucho el potencial, porque cuando ya sabemos la historia y vemos qué es lo que podemos empezar a hacer preguntas a los niños para generar la dinámica, etcétera, se vuelve mucho más rica la experiencia. Entonces, Ana Sofía, que ahí la ven conectada, es quien nos está echando mucho la mano a hacer toda la parte de coordinación del voluntariado para este tipo de actividades. Ella les puede prestar un juego, lo vamos a estar como rolando, digamos, para que los vayan conociendo, los lean, se familiaricen con ellos, etcétera. Yo con todo gusto también les podría compartir documentos sobre Idris Shah, sobre su historia. Lo pueden buscar hasta en Wikipedia, o sea, es un personaje verdaderamente interesante que vale la pena estudiar y conocer, sobre su historia, cómo fue que se fue metiendo a esta cuestión de la literatura infantil, cómo fue adaptando estas historias milenarias a la parte de esta pedagogía que él confluye junto con la filosofía sufí. Que les puedo dar documentación también, un chorro. Entonces, si no saben dónde estamos ahí arriba en el segundo piso, en el hipódromo, entre Ocesa Comercial y Fórmula 1, hay un espacio, un huequito que estamos compartiendo con los de Sabores Polanco. Ahí en cualquier momento pueden subir, les puedo compartir documentación, incluso está por correo también. Pero sí que los vayan conociendo. Entonces, los invito a que se pongan en contacto con Ana Sofía, para que ella les vaya prestando los cuentos y los vayan conociendo físicamente, ¿no? Para que los puedan ir leyendo. Ahora, ¿cómo contamos estos cuentos? Hay un cuento guía en donde nosotros, el cuentacuentos lo va leyendo, pero ahí le ponemos una especie de etiqueta en donde proponemos, abierto, o sea, mucho también es el feeling del cuentacuentos, de que vaya viendo cómo se va dando la dinámica con los niños, pero nosotros les hacemos propuestas en estos cuentos guía, en donde hay preguntas para que les vayan haciendo a los niños. Entonces, la idea es que siempre vayamos, ahora sí que como los alacranes, en pareja, a contar el cuento, porque tenemos unos cuentos gigantes que la idea es que uno de los voluntarios le vaya cambiando las páginas así al cuento, mientras el otro cuentacuentos lo va leyendo, platicando, porque la idea es que los niños lo vean. Es súper atractivo para los chavos. O sea, es un cuento didáctico que les encanta, les jala mucho, ¿no? No les damos el cuento impreso hasta que terminamos de contárselos, ya les regalamos su cuento, pero para que no se distraigan, lo van a tener ahí en el cuento gigante de todas maneras, y lo pueden ir viendo, y ahí podemos hacer esta interacción de, ¿cómo ven al león? ¿Ya vieron qué padre está su melena? Etcétera, ¿no? Ir también aprovechando el arte de los cuentos para hacer esta interacción con los niños. Entonces, contamos el cuento, uno va pasando las páginas del cuento gigante, el otro lo va contando, y también se vale, incluso hasta de pronto nos ha tocado, hicimos un proyecto padrísimo con Fundación Compartamos, que es de Gentera. Ellos se sumaron al proyecto Contacuentos de Fundación, y lo que hicimos fue capacitar a su red de voluntarios. Ellos imprimieron sus cuentos gigantes, compraron una serie de cuentos para también regalarlos en sus proyectos, y entonces nosotros los acompañamos en varios de sus primeros
de sus primeros eventos y es increíble pues, la inventiva, ¿no? Que tienen muchos voluntarios que de pronto hasta se disfrazaban, ¿no? Uno de un personaje y otro del otro, y entonces hacían medio una actuación del cuento, o le metían títeres a la hora de contar el cuento, y todo se vale, ¿eh? O sea, todo se vale. Cada cuento tiene, de pronto, no todos, pero muchos tienen actividades que se proponen manuales para hacer con los chavos al finalizar el cuento, que también están increíbles. Sobre todo los de Cashfish, los últimos 3, traen unas actividades padrísimas justo para hacer títeres, y entonces traen hasta los moldes y pueden hacer los títeres de esto, o por ejemplo hay uno de los cuentos que un personaje es una sandía, entonces algunos llevaron la sandía al cuento, todo se vale y aquí la creatividad, entre más creativo, mucho mejor. O sea, porque es justo lo que queremos fomentar en los chicos, ¿no? Entonces, contamos el cuento con el cuento gigante, al final se puede hacer una actividad manual, ya sea de las propuestas en los manuales que nosotros les compartimos o alguna que ustedes se puedan inventar. De verdad, todo es bienvenido, nada más cuidando, ¿no? Contenidos que estén apegados a esta filosofía y a esta pedagogía que les cuento. Cada cuento le metemos un manualito impreso también, que habla un poco sobre la filosofía de esta pedagogía, todo lo que les he venido contando, para que el adulto que esté con los niños, ya sea el ludotecario, el maestro, el papá, la mamá, etcétera, conozcan de la filosofía, porque además lo que Idris Shah dice y lo que todos los investigadores como Ornstein que les platicaba han descubierto es que entre más veces se lea el cuento con los niños, mucho más jugo les da la experiencia, ¿no? Le van encontrando mucho más cosas, van surgiendo nuevas emociones. Entre más se familiarice el niño con el cuento, mucho más provecho le va a sacar. Entonces, por eso ponemos los manuales en donde hay como la pedagogía, invitándolos a leer varias veces el cuento con el niño, y por eso les regalamos a cada niño su cuento para que lo estén lee o se los estén contando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría, ¿cómo contamos las historias? La mayoría de los niños, como les decía, desarrollará una comprensión más profunda solo después de que la historia haya tenido oportunidad de haber penetrado. Y para ello, como les decía, es importante leerlo varias veces en el transcurso de semanas, meses, y dándole al niño cada vez una oportunidad de responder a la historia y comentar de diferente forma, a diferentes significados, a lo que vaya encontrando nuevo, o de pronto, oye, pues ya me entró la duda, y ahí empiezan a surgir todas estas cosas. Entonces, ¿qué consejos nos dan estos grandes estudiosos de las teaching stories para contar estas historias? Uno, como les decía, conocer la historia. O sea, de verdad, estudiárnoslas antes, muy bien, empaparnos, incluso hacer esta experiencia de a mí qué me genera, qué onda con esto, qué me pasa cuando leo esto, me gusta, no me gusta, qué emoción me da, me atora, fluyo con la historia. Ir también viendo qué me pasa a mí con esa historia para que cuando yo llegue a contarla, pues yo ya esté realmente familiarizado con ella, ¿no? Ponerme en una posición cómoda, o sea, es importante que el ambiente que generemos en la sesión de cuentacuentos sea súper relajado. A mí me gusta muchísimo que los niños estén sentados en el piso. Cuando el niño está sentado en la silla, un poco se siente la formalidad y entonces la posición es como pues, muy firme, muy estricta. Entonces, cuando están en el piso, los niños sentados, se sienten mucho más cómodos. Incluso hay áreas en donde están en tapetitos o cosas así, y si se quieren quitar los zapatos, que se quiten los zapatos. La idea es que sea el ambiente lo más relajado posible. Como cuentacuentos, lo mismo. La idea es esa. Y no estar así parado, ¿no? Firme, leyendo el cuento, muy rígido. No, si se pueden mover en el espacio y de pronto, ahora sí que como Guille, la directora de la fundación, alguna vez me dijo, y me encantó porque yo me lo adjudiqué, el concepto es hay que tragarse el payaso. Y de literal yo me trago el payaso y es no nada más contar el cuento, sino interpretar el cuento. O sea, la idea es meterle la emoción, darles estos altibajos. O sea, pues estamos siendo contadores de cuentos, no lectores de cuentos. ¿Ok? Eso es importante ver la diferencia. Entonces, ya que conozco muy bien la historia y estoy muy bien empapado con ese cuento que voy a contar,
es importante tener claro cuál es el clímax, cuáles son los momentos descendientes para irle dando ese énfasis emocional a la historia y no como robot así de contar el cuento que pierde muchísimo valor, ¿no? Utiliza el tiempo a favor, ¿no? Conforme a las respuestas de los niños. O sea, sí sabemos que tenemos un tiempo limitado. Normalmente nos dan las instituciones o a donde vayamos a contar el cuento, toca de tal a tal hora. Entonces, a veces nos dará tiempo para contar un solo cuento, a veces nos da tiempo para 2. De pronto 3 ya es mucho, pues depende de la edad de los niños, pero hay veces que, pues si me queda tiempo, hasta pregunto, ¿quieren oír otra historia? Sí. Bueno, pues entonces saco otro cuento y voy preparado con 2, etcétera, ¿no? Hay que ir midiendo esos tiempos y aprovecharlos. Y lo que hemos platicado, realizar preguntas abiertas sin validar o descalificar las respuestas. Todas las respuestas son bienvenidas. Todas son de, wow, mira, ese punto de vista yo no lo había visto así, qué interesante, etcétera. Jamás decir, no, ¿cómo crees que los leones van a ser verdes? No, pues, ¿de dónde sacas? No, no, 0, 0, y de verdad, insisto, eso es de lo más importante que hay que llevarnos de esta capacitación. Hay que darle sus tiempos, porque a veces nosotros como adultos pues, nos vamos de corrido, pero hay que saber que los niños procesan la información de diferente forma y no es porque sean más lentos, abusados, simplemente todavía no tienen tantos filtros como los adultos, entonces la imaginación es tan abierta que vuelan como en ramificación de un árbol a una idea, a otra, a otra, a otra, a otra. Entonces, en ese ir a buscar en toda la creatividad que tenemos como naturaleza de niños, a procesar la información y poder dar una respuesta, puede que tarden un poquito más que nosotros. Nosotros pues ya estamos como muy educaditos pues esto es esto y esto es lo otro. Ellos tienen que ir y es buscar ahora sí que en todo el archivero, todas las ideas que se les ocurren para entonces llegar a una conclusión. Entonces hay que darles ese tiempo de, a ver, ¿y por qué creen esto? Y si de pronto no hay silencio y no nos desesperemos, muy probablemente están yendo a todas esas posibilidades, que es lo que estamos buscando que suceda, para entonces poder dar una respuesta. Entonces ir fomentando esta de, a ver, ¿qué se te ocurrió? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Y tú cómo te sentirías en su lugar? Etcétera, ¿no? Ir haciendo estas preguntas abiertas a su ritmo y con paciencia. Entonces, al finalizar la historia, hay muchísimas preguntas abiertas que podemos hacer. Aquí tenemos algunas propuestas, por ejemplo, ¿qué fue lo más importante de la historia para ti? O sea, durante la historia, les digo, van a tener el cuento guía donde hay algunas preguntas propuestas, pero al finalizar ya se acabó y colorín colorado, ¿no? Es algo que les encanta a los niños. A mí me ha pasado mucho cuando acaba la cuenta y entonces digo, muchas veces nos dan micrófono. Entonces, colorín colorado, y les pasas el micrófono y todos en coro, este cuento se ha acabado. Padrísimo, bravo, bravo. Y entonces ya podemos hacer preguntas como, ¿qué fue lo más importante de la historia para ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace pensar que es lo más importante? ¿Te identificaste con algún personaje o pasaje de la historia? ¿Con cuál y por qué? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? ¿Por qué? ¿Te parece que el final de la historia terminó bien? ¿Te hubiera gustado otro final? ¿Tú qué final le pondrías? Porque ahora, no todas las tenemos que hacer. Si a lo mejor la experiencia durante el cuento dio Dios dio lo suficiente, pues incluso lo podemos cerrar ahí, con colorín colorado, y ahí acaba, y aplausos, le regalamos su cuento, nos vamos a la actividad manual o lo que tengamos planeado, o ahí termina. Ahí es donde tenemos que ir, y eso es con base en la experiencia. Conforme más cuentos contamos, más vamos teniendo esa sensibilidad de ver cuando los niños ya cerraron la experiencia o quedó algo pendiente, y ahí es donde empezamos a seguir jalando hilitos. A ver, yo le veo la carita a la niña así de que sigue así como con cara de what, y a ver tú, Lupita, ¿qué opinas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo te sientes con esta historia? Etcétera, ¿no? Pero esa sensibilidad poquito a poquito la vamos desarrollando. Y les puedo decir por experiencia propia que entre más cuentos contamos y entre más grupos y más comunidades visitamos, mucho más nos vamos enamorando de los cuentos. Y claro que pues, vas detectando qué modos te funcionan más de contarlo, qué parte de la historia X sabes que les encanta, entonces ahí te agarras y le metes todo, te digo, sacas al payaso en su máxima
potencial y ahí se va generando mucho una manera más divertida de contar el cuento cada vez y te vas sintiendo mucho más cómodo con cada cuento. Claro que todos tenemos nuestros favoritos, ¿eh? O sea, de los contacuentos que han pasado por acá, todos tenemos un favorito. Algunos es de, ay, híjole, a mí a unos que me cuestan más, algún trabajillo, y tiene mucho que ver con nuestra historia. Y no por eso yo dejo de contarlo. O sea, yo me voy parejo con todos. Sí tengo mis favoritos, pero pues ahora sí que voy contando de uno, de otro, de otro, de otro, sin contar más de uno que de otro, porque si algo se me atora esa historia y es de, ay, a mí está como que no me encanta, seguro tiene que ver con mi historia, con mi experiencia, con todo lo que yo traigo detrás. Como lo mismo le sucede a los niños. Y por eso es tan importante contar todas las historias y que entre más la misma comunidad y los mismos niños vayan conociendo más historias, pues es donde también van detectando, yo me relaciono más con este personaje, oye, este se me atora, y es ahí donde vamos fomentando esta parte de la empatía, de ir entendiendo emociones, de lograr encontrar nuevas formas de expresar emociones, sentimientos, etcétera. Entonces, no nos limitemos también en nuestro propio proceso con estos cuentos, porque también nos van generando cosas y es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto referente a la parte, digamos, teórica pedagógica de los cuentos. Entonces, bueno, este cuento se llama Nem, el medio niño. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, este es como se presentaría, digamos, el cuento gigante, ¿no? Entonces, tenemos la portada y como la contraportada. Entonces, normalmente yo empiezo, a ver, ¿quién sabe leer de aquí? No, pues ¿quién me quiere ayudar a leer cómo se llama el cuento? Entonces, no, pues Nem, el medio niño. Algunos hasta se ponen acá muy ajaxia. Nim de Half Boy. Ay, bravo, tú sí hablas inglés, muy bien. Sí, los cuentos están en inglés y en español. Hoy lo vamos a contar en español. Aquellos que saben inglés, buenísimo, lo pueden leer también en inglés, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué creen que se va a contar este cuento? ¿De qué se va a tratar este cuento? No, pues que un dragón. Ah, miren, sí, pues sí hay un dragón, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver de qué se trata el cuento. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Había una vez, cuando las moscas volaban al revés y el sol era frío, un país llamado Hishkish, que quiere decir absolutamente nada. Este país tenía un rey y también tenía una reina. Y ahí hay una pregunta propuesta. ¿Hace cuánto tiempo creen que sucedió esa historia? Porque pues estamos hablando de cuando las moscas volaban al revés y el sol era frío. Ahí empezamos a descontextualizar, como les comentaba hace rato, a romper esquemas y a decir, ¿cómo que alguna vez el sol fue frío y las moscas volaban al revés? Entonces, ¿hace cuánto creen que sucedió esta historia? Y ves las caras y ahí empieza, ¿no? A buscar estas respuestas. No, pues hace como 500,000 años. Ándale, pues podría ser, ¿verdad? Yo creo que hace 500,000 años a lo mejor el sol sí estaba frío. Muy bien, ta. Entonces, continuamos. Bueno, la reina quería tener un niño varón porque ella no tenía ninguno. ¿Cómo puedo tener un niño?, le preguntaba al rey. Yo no sé, no estoy seguro, contestaba el rey. La reina le preguntaba a todo el mundo y todo el mundo le decía, lo sentimos mucho, pero no sabríamos decirle a su majestad cómo tener un niño varón. Le llamaban su majestad, porque siempre se le llama su majestad a las reinas y a los reyes también. Entonces, ahí otra pregunta que se puede hacer es, ¿ustedes conocen alguna reina o rey? Y por ahí te dirán, Harry, Meghan, sí, fíjense, ellos son príncipes, y ya podemos entrar como, o el Rey León, claro, el Rey León, el Rey de la Selva, muy bien, etcétera. Entonces, la reina les preguntó a las hadas, y estas le dijeron, nosotras podemos ir a preguntarle a Arif, el hombre sabio. El hombre sabio era muy listo y sabía de todo. De modo que las hadas fueron a donde vivía Arif, el hombre sabio, y le dijeron, somos las hadas del país Hish Hish. Ese país tiene una reina y ella quiere tener un niño varón, pero no sabe cómo hacer para tenerlo. Yo les diré cómo la reina puede tener un hijo varón, dijo Arif, el hombre sabio, con una sonrisa. Entonces, recogió una manzana y se la dio a las hadas diciendo, denle esta manzana a la reina y díganle que se la coma. Si ella se la come, tendrá un niño varón. Entonces las hadas le llevaron la manzana volando a la reina. Su majestad, hemos estado con el hombre sabio, Arif, que lo sabe todo, le dijeron. Y él dice que usted debería comer esta manzana.
Si usted se la come, tendrá un niño varón. Y ahí podemos decir, ya vieron a las hadas, alguien ha visto alguna hada alguna vez, en fin, o sea, de verdad, confíen en su instinto, en su creatividad y déjense ir. La reina quedó muy contenta, comenzó a comer la manzana, pero antes de terminársela, se olvidó qué importante era y se puso a pensar en otra cosa y dejó caer la manzana comida por la mitad. Y ahí podemos otra vez entrar a la dinámica. ¿A alguien de ustedes les ha pasado eso de que dejan algo a la mitad porque de pronto ya se les ocurrió hacer otra cosa? Ay, sí, que a mí, y ahora que está tan de moda el déficit de atención, ay, sí, a mí siempre de pronto me distraigo, y empiezan a generar también esta parte de compartir experiencias propias. Y ella tuvo un niño varón, pero como había comido solo la mitad de la manzana, el niño que tuvo fue un medio niño. Tenía un ojo y una oreja, un brazo y una pierna. Y andaba a los saltitos donde quiera que fuera. Y ahí hasta le pueden saltar, les digo, hay que tragarse el payaso. Y la reina lo llamó Príncipe Nem, porque Nem quiere decir medio en el idioma de ese país. Cuando ya era más grande, el príncipe Nem iba a todas partes con su caballo. Como era un medio niño, se movía mucho mejor en un caballo, ya que no tenía que andar a los brinquitos. Se hizo muy experto en montar a caballo y llegó a ser un niño muy inteligente en todo sentido. Pero se aburría de ser un medio niño y solía decir, ay, me gustaría ser un niño entero. ¿Cómo puedo llegar a ser entero? Y la reina le respondía, no estoy segura, Kai, no sé. Y el rey decía, no tengo la menor idea. Pregunta propuesta. ¿Creen que Nem podría ser un niño entero? ¿Y cómo creen que podría lograrlo? Y las hadas, cuando llegaron a escuchar esto, dijeron, tal vez nosotros deberíamos ir a preguntar al hombre sabio, que lo sabe todo, cómo el príncipe Nem puede volverse un niño entero. Entonces las hadas volaron por el aire a un lugar donde vivía el hombre sabio y le dijeron, somos las hadas que vinieron a verlo cerca de la reina de Hish Hish que quería tener un niño varón. Pero él es solo un medio niño y quiere ser un niño entero. ¿Lo podría ayudar? Y Arif, el hombre sabio, ay, suspiró y dijo, la reina comió solo la mitad de la manzana. Por eso tuvo solo un medio niño. Pero como eso fue hace tanto tiempo, ya no puede comerse la otra mitad. Seguro debe estar podrida. Bueno, ¿hay alguna cosa que Nem, el medio niño, puede hacer para volverse niño entero? Preguntaron las hadas. Díganle a Nem, el medio niño, que puede ir a la tierra de Tanem, el dragón que echa fuego por la boca. Él vive en una cueva y molesta a todo el mundo soplando fuego encima de ellos. El medio niño encontrará un remedio especial maravilloso en la cueva de Tanem. Si se lo toma, se volverá niño entero. Vayan y díganselo, dijo Arif el hombre sabio. Entonces las alas volaron por el aire y no pararon de volar hasta que llegaron al palacio en donde vivían el rey y la reina y Nem, el medio niño. Entonces ahí podemos preguntar, ¿ustedes alguna vez han visto un dragón? ¿En qué cuento lo han visto? ¿Cómo son los dragones? Etcétera. Cuando llegaron, encontraron al príncipe Nem y le dijeron, hemos estado con Arif el hombre sabio, que es muy listo y sabe de todo. Él nos dijo que te dijéramos que tú puedes expulsar a Tanem, el dragón, que está molestando a la gente. En el fondo de su cueva encontrarás un remedio especial, maravilloso, que te hará niño entero. El príncipe Nem le agradeció a las hadas, montó su caballo y se fue trotando hasta la cueva donde Tanem el dragón estaba sentado echando fuego por todos lados. Ahora te voy a sacar de aquí, dragón, gritó príncipe Nem a Tanem. ¿Y por qué lo harías? Preguntó Tanem. Y el príncipe Nem dijo, te voy a sacar de aquí porque tú estás siempre echando fuego por la boca encima de la gente y a nadie le gusta eso. Entonces ahí pueden ver la imagen y, ay, ¿cómo ven? ¿Creen que es peligroso el dragón? ¿Por qué creen que el dragón siempre echaba fuego? Y otra vez volvemos a la dinámica. Yo debo echar fuego por la boca, pues porque tengo que cocinar mi comida. Si yo tuviera una estufa para cocinar, pues no necesitaría hacerlo, respondió Tanem con tristeza. Yo podría darte una estufa para que cocines, pero aún así tengo que sacarte de aquí, dijo el príncipe. Y el dragón respondió,
¿Y por qué? Si yo paré de arrojar fuego encima de la gente. Pues yo te tengo que hacer salir porque tú tienes un remedio especial, maravilloso en el fondo de tu cueva. Si yo lo tomo, puedo volverme un niño entero. Y yo quiero muchísimo ser un niño entero. Pero yo podría darte el remedio y así no tendrías que echarme de aquí para tenerlo. Tú podrías beberlo y te volverías niño entero. Entonces podrías ir y conseguirme una estufa y yo podría cocinar y no tendría que soplar fuego encima de la gente, dijo el dragón. Entonces Nem esperó mientras el dragón iba al fondo de la cueva. Al poco tiempo, Tanem volvió con una botella del remedio especial y maravilloso. El príncipe Nem se lo tomó todito y en menos tiempo que lleva a contarlo, le creció otro brazo, el otro lado, otra pierna, otra oreja y todo lo demás. Se había transformado en niño entero y se puso muy contento. Se subió al caballo y volvió rápido al palacio en Xish-Xish. Y ahí buscó una estufa para cocinar y se la llevó de vuelta a Tanem. Y después de esto, Tanem el dragón vivió quietecito en su cueva y nunca más sopló fuego encima de nadie. Y se quedaron todos muy contentos. Desde ese momento, Neve el medio niño comenzó a llamarse Kul, que significa niño entero en el idioma de Xish-Xish. Habría sido tonto llamarme medio niño cuando ya era uno completo, ¿no? Y todos vivieron felices para siempre. Ahí acaba la historia. Y entonces ahí podemos empezar a hacer preguntas abiertas si lo vemos necesario. Y si se fijan, en el lado derecho está la contraportada del cuento, en donde habla sobre la historia que dice, al no seguir las precisas instrucciones de Arife, el hombre sabio, una reina da luz a un medio niño. Nem consigue volverse completo a través de un acto de inteligencia, negociación y compromiso, y esto enseñará a los niños algo más que la usual y esperada lección sobre valentía. La adaptación de Shah de este cuento tradicional sufi motivará a los niños a contemplar el significado psicológico o de la totalidad del ser. ¿Ok? Esta parte se las puse aquí, pero no se las leemos evidentemente a los niños. Esto es para que nos quede claro cómo es esta filosofía y lo que buscan estos cuentos. Entonces, como les comentaba, son cuentos que, si se dieron cuenta, pues sí habla de pronto de cosas que parecieran fuera de la lógica, ¿no? Y ahí es a donde nos manda al desarrollo del pensamiento abstracto. Otra de las cosas que hacemos en el proyecto, en este programa Contacuentos, es que invitamos a talentos a contar cuentos, ¿no? Ha ido muchísimo Mariano Ochoa, por ejemplo, con nosotros. Ben Ibarra en su momento era un gran colaborador de la fundación. Alex Sintek, Alejandro Sanz, o sea, muchísimos han sido parte de este programa. Es un programa que da para muchísimo, hasta para lo propio. De verdad que a mí es un programa que me ha dejado muchísimo. Cuando ves a los niños y participando y metidos en la historia, no hay nada que a mí más me llene. O sea, yo creo que la que sale más energetizada y feliz de ahí soy yo más que los niños. Entonces van a ver, es de verdad un programa bien bonito. Y porfa, eso sí, importantísimo, cada vez que vayamos a contar un cuento o cualquier actividad de la fundación, pónganse su hoodie, ¿no? Y vayamos haciendo comunidad. Entonces, pues súper bienvenidos y muchísimas gracias.